¿Qué tal? Eh, ¿Cómo salimos de una crisis? ¿Cómo salimos de esta crisis que estamos viviendo en el planeta Tierra, en el mundo entero? Esa es la pregunta que te harás tú y la pregunta que me hago yo y la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo salir de una crisis? Bueno, tremenda pregunta. Les quiero compartir anécdotas que Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes y de alguna manera entender más fácilmente los mensajes. Hay mucha gente talentosa, mucha gente capaz, profesional, gente que tiene un nivel superior a muchos otros y hacen la diferencia. Voy al caso, digamos, de los muy buenos deportistas que tienen ese talento que los hace diferentes, pero tienen un pequeño problemita algunos, y es la falta de obediencia. Creo que por ahí viene el mensaje. ¿Cómo salir de una crisis? Creo yo, y he estado averiguando, dándome vueltitas por ahí para compartir este mensaje con ustedes, y he llegado a esa conclusión. La obediencia juega un papel fundamental en toda crisis, en toda situación. Para el ser humano es tan difícil ser obediente. No nos metamos mentiras. Para mí es muy difícil obedecer. Seguramente que para algunos de ustedes también lo es. Y ahí está la clave. El caso de los deportistas, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Para nadie es secreto que hay una cantidad de deportistas, yo conozco como colombiano, el caso de James Rodríguez, el caso de Faustino Asprilla en su momento, gente con un talento impresionante que podrían hacer una diferencia tremenda, de hecho la han hecho, pero que podrían llegar muchísimo más lejos si practicaran la obediencia. Claro, esto no es personal, no tiene que ver, ni estoy criticando ni juzgando ni a James Rodríguez, a quien admiro y me parece un gran jugador, ni a Faustino Asprilla en su momento. Simplemente que si hubieran tenido una mejor dirección en cuanto a lo personal, a lo integral, hubieran entendido o entenderían que la obediencia haría mucha más diferencia que el mismo talento. Porque no les ha pasado a ustedes, no se han dado cuenta, yo lo he vivido, conozco gente con talentos limitados, pero obedientes, absolutamente obedientes, y llegan muy lejos. En el caso del fútbol, del baloncesto, de tantos deportes, cuando el coach, el entrenador, el que dirige un equipo, se encuentra con alguien desobediente, va a tener problemas y seguramente que es marginado. Lo hemos visto y nos consta. Pero cuando encuentra gente obediente, los convierte como en sus preferidos, tal vez, y está decidido y dispuesto a respaldarlos. Pues bueno, no es diferente en el caso de la obediencia a Dios. Nos es difícil, nos es complicado cuando Dios nos pide algo y nosotros difícilmente le queremos o le podemos obedecer. Voy a un punto muy interesante y son los versículos bíblicos, porque pues que esto no sea una versión ni personal ni mucho menos, simplemente versículos bíblicos que hablan de la obediencia. Además hay muchísimos, los invito para que los busquen en su Biblia. Deuteronomio 26:16 dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es solo un ejemplo. Y hay otro que dice, y Samuel dijo: se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida. Una pregunta. Ciertamente, y escuchen muy bien este versículo que es primera de Samuel 15 al 22, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Táquete. Tremendo punto. Dice el Señor en su palabra, primera de Samuel 15:22, que el obedecer ciertamente es mejor que los sacrificios. ¡Wow! Si no entendemos eso, pues no sé, vamos a tener que pedir cada vez más ayuda, sobre todo al Espíritu Santo, que nos permita entender ese mensaje. Así que hay muchas cosas muy interesantes con respecto a la obediencia. Esa obediencia, sí, te puede sacar de la peor de las crisis, no importa la que sea. ¿Te puede sacar de una cantidad de situaciones? Claro que sí, porque el Señor, como nuestro Padre que es, como ese coach, ese maestro de maestros que es, está esperando ver tu obediencia, más que tus sacrificios, ver
tu obediencia en Él. Obedecer la palabra del Señor es una bendición para cualquiera. Es una bendición para nuestras vidas. Sé que no es fácil, pero eso es lo que Él nos demanda, obediencia. Y recuerden que la obediencia, para mí en lo personal, reitero, tiene mucho que ver con el amor que tengamos hacia una persona, hacia una profesión, hacia alguien y por supuesto hacia Dios. Esa es una muestra de amor. Cuando yo he decidido obedecer algunas sugerencias, por ejemplo, de mi familia, de mis entrenadores, de mis coaches, de mis jefes, cuando he decidido obedecer, créanme que me ha ido muchísimo mejor. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo salimos de esta crisis que nos preocupa tanto, que nos genera tanta ansiedad y tanta incertidumbre? Pues, amigos, amigas que están viendo esto, salimos si aprendemos a obedecer al Señor, si aprendemos a obedecer su palabra, si lo hacemos de corazón y de manera genuina. Estoy seguro que todo esto será luego un testimonio, una anécdota, pero debemos aprender a obedecer al Señor. Ese me parece el mensaje más importante en estos últimos tiempos. ¿Cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo salimos de una crisis? Obedeciendo al Señor. Recuerden que detrás de la obediencia hay muchas promesas de Dios. Algún día estaba conversando con mi esposa así, conversando de tantas cosas, y ella me decía y me hacía énfasis: ¿sabes que Dios tiene una cantidad de promesas para nosotros, sus hijos, sus seres humanos, los seres humanos? Yo dije, sí, claro. Y me dice, sí, pero hay condiciones para esas bendiciones. ¿Y cómo? Sí, hay condiciones para esas bendiciones. Una de esas condiciones que he aprendido en el día de hoy es la obediencia. Si obedecemos, estoy seguro que vendrán todas esas promesas de Dios. Una nena pequeñita, le dije, ¿me quieres escribir algo? Y me dijo, sí, te voy a escribir el abecedario de los hijos de Dios. ¿Cuál debería ser o cuál es el abecedario de los hijos de Dios? Y me escribió esto. Ahí está. Este es el abecedario que ella me escribió. Obedece. El abecedario de los creyentes, de los hijos de Dios. Vamos a salir de esto, pero hay que obedecer. Bendiciones. Chao.